Gracias, Presidencia de la Cámara. Gracias, señora vicepresidenta. Pasamos al tercer punto del orden del día y está formado por dos interpelaciones. La primera interpelación versa sobre la política general de la Junta de Extremadura en materia de estabilización de empleo público. Está formulada por el señor Vergeles Blanca y para su defensa tiene 10 minutos para ello. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Señora consejera, vamos a hablar de la hermana pobre de sus competencias. Cuando le digo hermana pobre, lo digo no por la falta de dedicación que tienen los empleados y empleadas públicos de su consejería, sino porque usted en su primera comparecencia, en la comparecencia de líneas generales en la comisión, le dedicó 6 líneas a Administración Pública, lo cual lamentamos profundamente. Pero es que, además, con el paso del tiempo, ustedes han dado muestra en esta Cámara que se niegan a hablar de Administración Pública. Uno pregunta por los contenidos de Administración Pública que van al plan de modernización y resulta que la pregunta sigue un itinerario que lleva más tiempo, los ríos de tinta que ustedes han escrito para intentar que venga otra persona a responder la pregunta, que en venir y responder lo que se le estaba preguntando. Pero, en fin, ustedes sabrán lo que tienen que hacer con respecto a la Administración Pública. Porque, mire, para nosotros, señora consejera, la Administración Pública no es más que un instrumento para que los extremeños y las extremeñas accedan a sus derechos. Si esto no lo entiende así, es muy difícil que podamos llegar a una conversación que pueda ser fructífera para el bien de los extremeños y para el bien de las extremeñas. Menoscabar o tapar la Administración Pública, señora consejera, es dificultar, por lo tanto, el acceso a los servicios públicos y el acceso a los derechos que tienen los ciudadanos. Pero para prestar un buen servicio a los administrados, tenemos que adoptar políticas que beneficien en el puesto de trabajo a los empleados públicos y a las empleadas públicas. La función pública, señora consejera, no se entiende sin la negociación colectiva. No se entiende. Pero tampoco sin afrontar la encrucijada en la que se encuentra y entendiendo que la función pública no es algo estático, es algo dinámico, que va cambiando y que está influenciado, en primer lugar, por las nuevas necesidades que tienen los administrados, los ciudadanos y ciudadanas. La sociedad cambia. En segundo lugar, por las necesidades de orden estructural, el envejecimiento de la población, el clima laboral y otros elementos. Y, en tercer lugar, el preocupante proceso de jubilación de forma muy especial. Mire, le hemos dejado una herencia con un estudio que entendemos que es muy importante para iniciar lo que nosotros entendemos que debe hacerse, que es el Plan de Ordenación de Recursos Humanos en la Administración General de la Junta de Extremadura, que permita afrontar esos retos de los que antes le hablaba en función pública. Le voy a dar algunos datos que seguro que usted conoce, pero que a mí me llevan a pensar, y a mi grupo, que es necesario ponerse a trabajar de forma incansable en este tema. Antes del año 2030, señora consejera, 1 de cada 5 personas de la plantilla se habrá jubilado. Es decir, antes del año 2030, el 20% de los puestos de estructura y de los empleados públicos que ocupan esos puestos de estructura se habrá jubilado. Celebramos que sea una organización feminizada. Hay un 55% de empleadas públicas versus un 45% de empleados públicos. Y esto también se manifiesta, afortunadamente, en la dirección de la función pública. Están feminizados los puestos de dirección, afortunadamente. Y aquí empieza lo preocupante. Un 10% de las plazas están desocupadas. Es decir,
Tienen ustedes desocupadas 4.472 plazas. Cuando uno se lee el estudio completo, dice, bueno, no se pueden cubrir por otros motivos. No, no se pueden cubrir porque Extremadura se muestra como poco atractiva para ejercer la función pública. Y eso se lo dice también el estudio. Otro dato preocupante, señora consejera. Tienen ustedes 1.069 empleados públicos y empleadas públicas en comisión de servicio. Y lo que es más preocupante, esas comisiones de servicio, el 75% están en puestos de estructura. Eso es un síntoma claro de una necesidad de un plan de ordenación de recursos humanos. Porque cuando uno hace un concurso de traslado o cuando hace una oposición, la gente no sabe dónde se mueve. Porque, desgraciadamente, por la utilización de las comisiones de servicio, los empleados públicos mayoritariamente están fuera de sus plazas habituales. La organización del trabajo, que también es preocupante, se hace en base a competencias solo en el 19,8% de los casos. El resto se hace por delegación. Por lo tanto, hay una falta de especialización en la función pública. La tasa de temporalidad en el empleo, y aquí es donde quiero centrar el resto de mi intervención, roza el 32% en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Y nos podemos preguntar cómo se ha llegado a esa tasa de temporalidad en el empleo. Porque esto no es de hoy. Ni le achaco las culpas a usted, ni le achaco las culpas al anterior gobierno, ni le achaco las culpas... No. Entre todos la mataron y ella sola se murió. Entre todos la mataron y ella sola se murió. Tranquilo, señor González Fruto, señor Rodríguez Campos, que no le voy a echar la culpa a Monago. Mire, ¿cómo se ha llegado a esta tasa de temporalidad? Por insuficiencia financiera. Recuerde usted, ahora sí, al señor Rajoy. No se ha financiado jamás la plantilla completa. En segundo lugar, ha habido una falta de planificación. No hay ningún plan de ordenación de recursos humanos, pero es que no había estudios. Ahora lo tienen. Y en tercer lugar, no le quiten ustedes hierro a algo que puso el señor Montoro. La tasa de reposición. La maldita tasa de reposición. Que lo único que ha hecho es un freno y paralizar la gestión de la función pública. El objetivo de esta interpelación es cómo cambiar esto. ¿Cómo se combate la temporalidad, señora consejera? Como herramientas inmediatas, el proceso extraordinario de estabilización que tienen ustedes en marcha y que está regulado por la Ley 2021. Pero también las medidas preventivas y sancionadoras y, por supuesto, también las herramientas de planificación estratégica, que van más allá, señora consejera, de actualizar o no la Ley de Función Pública. ¿Cuál es la importancia de esto? Pues yo se lo digo, las consecuencias en las coberturas de las plantillas y las alternativas al empleo público. Mire, los servicios no están adecuadamente cubiertos, no hay una planificación en base a las cargas de trabajo, hay un exceso de comisiones de servicio y se tienen que emplear medios propios. El otro día, ayer me parece que fue, o antes de ayer, el DOE era un ejemplo de ello, de una pléyade, del Consejo de Gobierno, era una pléyade de encargos de gestión a el medio propio para intentar cubrir las plazas de las que no disponemos en función pública. Comenzamos con la herramienta inmediata, señora consejera. El proceso de estabilización tiene que estar finalizado el 31 de diciembre de 2024. Nosotros, como Gobierno, cumplimos los plazos que teníamos. Convocando en plazo, en diciembre de 2022, la cobertura de un total de 3.193 plazas, tanto de funcionarios como de laboral. 46.921 solicitudes decidieron participar en ese proceso. Dejamos publicados tribunales y dejamos publicados listas provisionales de admitidos y excluidos.
Dejamos emitidos un volumen muy importante de los certificados de oficio que había que hacer. Y lo más importante, todo se hizo de forma negociada y con una seguridad jurídica importante. Seguridad jurídica que se ha puesto en riesgo con el proceso de estabilización en educación. ¿Qué han hecho ustedes? Pues, mire, han hecho cambios de los tribunales, han publicado los listados definitivos, que era lo que les tocaba, y emitir algunos certificados más. Por todo ello, le hago las siguientes preguntas, señora consejera. ¿Van a cumplir con los plazos de la Ley 2021? ¿Se van a amparar en el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea? ¿Cuáles son los plazos que manejan? ¿Cómo considera que estará finalizado el proceso? Señor Vergeles, ha finalizado el tiempo. Termino. ¿Qué medidas van a adoptar? No, ha terminado. No, que ha terminado. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor Vergeles. Tiene la palabra por parte de la Junta de Extremadura la consejera de Hacienda y Administración Pública por tiempo de 10 minutos, tal y como ya recordé en la Junta de Portavoces del pasado martes. Muchas gracias, señora presidenta. Queridos compañeros del Consejo de Gobierno, señores diputados, público asistente, muy buenos días a todos. Señor Vergeles, estaba deseando debatir con usted. Tenía muchísimas ganas porque, de verdad, voy a reconocer aquí públicamente que le admiro. Admiro su capacidad de plantear problemas que antes parece ser que no existían y de eludir todo tipo de responsabilidad en la solución, como si usted fuera un recién llegado a la política, como si usted no hubiera sido lo que ha sido y que le quiero recordar, que ha sido consejero y vicepresidente. Antes no había ningún problema. No había absolutamente ningún problema. Mire, la función pública, la hermana pobre a la que usted alude para ustedes, porque para mí desde luego no lo es, ha sido mi principal preocupación desde que llegamos al Gobierno. La principal preocupación, cómo estaba la administración pública. ¿Y sabe por qué? ¿Usted ha analizado cómo estaba la Dirección General de Función Pública? Era una dirección totalmente abandonada, totalmente olvidada. Esa y la de fondos europeos, nada de atención, no habían destinado ningún esfuerzo a que funcionase y, como usted muy bien ha dicho, me ha encantado escucharlo, se encarga de gestionar lo más preciado que tenemos, lo que tenemos con carácter principal, que son esos empleados públicos, que son el principal activo de la Administración, que son los que prestan servicio a todos los extremeños. ¿Cómo estaba la Dirección General de Función Pública? ¿Cómo iban a culminar, a desarrollar ese proceso de estabilización al que se habían comprometido? Díganme cómo hacerlo, porque no tenían personal, no tenían medios, teníamos unas carencias muy importantes. 13 vacantes hemos tenido que cubrir, lo hemos conseguido con 9 personas. ¿Cómo iban a hacerlo? Dígame, ¿cómo iba a hacerlo su Gobierno? ¿Se tomaban esto en serio? Porque la realidad es que no. La realidad es que no tenían ni medios personales ni medios materiales. ¿Usted ha visto las herramientas informáticas con las que cuentan en función pública para llevar a cabo los procesos? Si es que están utilizando hojas de Excel, si es que no invirtieron absolutamente nada en digitalizar la Administración, en informatizar la Administración. Estos problemas que acaban de presentarse han tenido muchos años para solucionarlo. Me encanta escucharle decirlo ahora. Bienvenido ahora a una gestión responsable. Sitúese a nuestro lado y va a ver qué bien solventamos nosotros estos problemas. De hermana pobre, nada. Desde el primer momento, atención y dedicación completa por parte de esta consejería y por parte de un director general que sí que cree en el trabajo que desempeñan los funcionarios y los empleados públicos. Usted ha aludido a la tasa de temporalidad. Ha dicho que, por supuesto, esto no es un problema actual y muy bien, de verdad, yo se lo agradezco. Es un problema que existe en todas las administraciones, en el Estado, comunidades autónomas y corporaciones locales, pero debíamos estar preparados para esto. Esto no se ha generado en una anualidad, un 39% de temporalidad. Tenemos que afrontar esto, la gente necesita seguridad, los funcionarios necesitamos tranquilidad, necesitamos la posibilidad de tener unos ingresos para poder formar una familia, para tener un proyecto de vida en nuestra región.
Compartimos la necesidad de que hay que combatirla, pero dígame, ¿dónde estaban los medios? ¿Dónde estaba su planificación para llevarlo a cabo, señor Vergeles? Que usted gobernaba, que usted tenía este problema encima de la mesa. ¿Dónde está la solución? Le voy a decir lo que nosotros hemos hecho en estos 8 meses y le voy a explicar el proceso a usted y a todos los extremeños y a todos esos empleados públicos que por fin van a dejar de estar en esa situación tan precaria. Mire, nosotros en esos 8 meses hemos constituido todos los tribunales del concurso oposición. Hemos asignado las aulas y hemos anunciado las fechas en las que se van a realizar todas esas pruebas. Vamos a cumplir con todos los plazos, vamos a cumplir con todos los hitos marcados. Antes del 31 de diciembre de este año va a estar culminado ese proceso de estabilización. ¿Cómo lo hemos conseguido? Reforzando la Dirección General de Función Pública, dotándolos de personal y de medios materiales suficientes para ello. De hermana pobre, nada para este Gobierno, todo lo contrario. Todo lo contrario, hemos destinado, al igual que en la Dirección General de Fondo, todos los recursos con los que contábamos, que eran muy pocos, para hacer efectivo toda esa obligación. Gracias a ese esfuerzo se ha conseguido en tiempo récord publicar las plazas ofertadas. Las voy a recordar. 447 en la convocatoria de concurso oposición, 130 de personal funcionario y 317 de personal laboral. 2.746 para la convocatoria de concurso de mérito, 1.096 de personal funcionario y 1.650 de personal laboral. Hemos asignado las aulas, constituido los tribunales y fijadas las fechas de todos los exámenes. Los tengo aquí, todos. Esto ya ha empezado y se están celebrando con absoluta normalidad. Comenzaron el día 6 de abril y se han celebrado hasta el día de hoy 24 pruebas. Continúan realizándose desde mañana y se realizarán hasta el día 27 de julio, cuando finalizarán todos esos exámenes. Trabajo hecho, trabajo que estamos haciendo, trabajo realizado con transparencia, con información y con publicidad. Publicándolo en la página web, hablando con los agentes sociales, teniéndolos informados desde el primer momento de todo y cuidando mucho, señor Vergeles, a lo importante que son todos esos aspirantes. Nos preocupamos de que dispongan de toda esa información para que lleven a cabo este proceso de la mejor manera posible. Cuando finalicen esos exámenes en julio, comenzará la segunda fase del concurso oposición. Ahí entraremos en la valoración de los méritos, publicaremos las resoluciones provisionales y se dará plazo de audiencia. Todo dentro del plazo legalmente previsto, legalmente establecido en esa Ley 2021 que ya conocíamos y para la que teníamos que estar preparados. Sorpresa, ninguna preparación. ¿Cómo iban a hacerlo? De verdad, que es que no hay personal en función pública, que es un problema tremendo el personal que se dedica a esto. Díganme cómo iban a hacerlo. Inviertan en herramientas informáticas, es lo que tenían que haber hecho. No lo han hecho, lo vamos a hacer nosotros, porque de otro modo es que no se puede hacer. ¿Qué pensaban? ¿Que esto se iba a solventar solo? ¿Que iba a realizarse solo? ¿Que ya veremos cómo se realizaba? Con nosotros garantizaremos que este proceso va a estar terminado, porque nos tomamos muy en serio la situación en la que desempeñan su profesión todos esos grandes empleados públicos, grandes profesionales, que día a día se dejan la piel para prestar el mejor servicio a los extremeños. Y lo hacemos con hechos, si es que es lo que no hemos parado de hacer desde el momento en el que hemos llegado al Gobierno. Además de dotar la estructura de la Dirección General de Función Pública, desde un primer momento hemos cumplido con todas las obligaciones, que son deberes, que son obligaciones, que teníamos con los distintos empleados públicos. Este Gobierno, el Gobierno de la presidenta María Guardiola, resuelve y cumple. Y lo hemos hecho. Lo hemos hecho en el mes de octubre con el pago del 0,5%. Lo hemos hecho hace un par de meses con el pago del 0,5%, en el mes de marzo con efecto retroactivo el año pasado. Y lo hemos hecho. Me preguntaba si creíamos en el diálogo social.
si creíamos en la negociación, si es que tenemos ahí sentado al consejero de Presidencia que se encarga de esto, que hemos elevado esta negociación a nivel de consejería. Nosotros resolvemos, nosotros creemos en estos principios básicos, fundamentales y esenciales de la función pública. Apostamos día a día por esa función pública. Claro que me preocupa la estabilización, señor Vergeles, es lo que más me preocupa. Claro que me preocupa la incertidumbre que veo todos los días con sentencias dispares. Soy jurista, claro que me preocupa. Me preocupa saber qué es lo que está pasando en Andalucía, me preocupa saber qué es lo que está fallando en Madrid y me preocupa y mucho saber cómo se va a plasmar esa sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Claro que me preocupa. Estoy todo el día pendiente de este asunto para saber cómo lo resolvemos. Culminaremos este proceso, pero ¿cree usted que aquí se va a terminar todo? Dígame. ¿Cree que así se va a resolver el problema de la estabilización? Soy plenamente consciente de que no. Trabajo día a día para saber cómo se tiene que resolver el resto de flecos que quedan pendientes, que son muchos. Y lo haremos siempre con arreglo a la ley y a la jurisprudencia de todos los tribunales. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Turno de réplica del autor de la iniciativa. Tiene la palabra por tiempo de 5 minutos el señor Vergeles Blanca. Gracias, señora presidenta. Señora Manzano, usted utiliza un discurso dialéctico, un recurso dialéctico, cuando le interesan los temas, que es ¿cómo lo vamos a hacer? Lo repite usted constantemente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues en esta intervención no lo ha repetido ninguna vez. Eso es la comunicación no verbal, señora Manzano. Por eso ha respondido cosas que yo no le he preguntado. Yo no le he preguntado si usted cree en el diálogo social. Es que como no creyera en el diálogo social teníamos un problema. Lo que no sabe usted, señora Manzano, ni sabe su Gobierno, es la diferencia que existe entre diálogo social y concertación social. Porque ustedes odian que le hagan la prepolítica. Tienen que ser ustedes. En segundo lugar, no me ha respondido. Le he preguntado claramente qué entiende usted por finalizado el proceso, porque sé que se están teniendo conversaciones con la Junta de Andalucía para que la finalización del proceso se considere haber hecho los exámenes y haber publicado las listas definitivas. Comprométase aquí, en su segunda intervención, qué es finalizar el proceso. Por cierto, en la comparecencia que tuvo su director general de Función Pública, citó una PNL registrada en el Congreso que deberían ustedes actualizar porque ya no solicitan la paralización del proceso de estabilización. Y se agarraron ustedes a eso, en la última comparecencia de su director general. Véalo también para que usted tenga todas las visiones. Luego, señora Manzano, usted ha hecho aquí un alegato a todo lo que han hecho y a lo fantástico que lo han hecho. Mire, es que es su obligación. Es que es su obligación, señora Manzano. Es su obligación. Es su obligación que hubiese estado contratado el Cyrus y por sus discrepancias entre Administración digital y Administración pública no lo han adjudicado. No lo han adjudicado, señora Manzano. Señora Manzano, claro que el proceso de estabilización no termina aquí, pero es que usted no ha presentado ninguna medida para saber qué va a hacer después. Que es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos va a permitir hacer este proceso de estabilización, que no de consolidación, pero no nos va a permitir hacer más. Y ustedes van a tener la suerte de que el Gobierno de España, ese malvado Gobierno de España, le quite la tasa de reposición para el año 2025. ¿Qué planteamiento tiene usted para 2025? ¿Cómo va a cubrir las plazas vacantes de la Administración para 2025? Que ya no tiene tasa de reposición. Tiene usted todas las herramientas en la mano, señora Manzano. Que usted se meta conmigo o que se meta con la labor del Gobierno anterior,
lo único que nos hace a nosotros es ser más grande, porque usted ha dicho cuáles son las dificultades que nos dejó su gobierno, del señor Monago. Claro, claro, lógicamente. Y mire, señora Manzano, tranquilo, no se ponga nervioso, señoría, no pasa nada, tranquilidad. Mire, señora Manzano, el teletrabajo no se lo inventaron ustedes, ¿eh? No, el teletrabajo no se lo inventaron ustedes. Los incentivos no se lo inventaron ustedes. Esa hoja Excel que usted me ha traído para enseñarme cuáles eran las fechas de los exámenes, ¿sabe usted cómo se gesta? En una solicitud de pregunta a su director general de Función Pública. No la conocían ni los sindicatos cuando la trajo a la Comisión de Administración Pública. Ni los sindicatos la conocían cuando la trajo a la Comisión de Administración Pública. Y eso nos satisface, ¿sabe, señora Manzano? Nos satisface mucho. Porque eso significa que el Grupo Parlamentario Socialista está haciendo una oposición útil. Cuando hoy salen noticias en el periódico relacionadas con los temas que traemos a la Asamblea de Extremadura, ¿sabe lo que significa? Que la iniciativa, afortunadamente para los extremeños y las extremeñas, la llevan los socialistas. Ríase, si se puede reír. Señor Vergeles, gracias. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Vergeles. Para finalizar el debate tiene la palabra la consejera de Hacienda y Administración Pública, por tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Vergeles, ¿cómo lo vamos a hacer? Una y mil veces me lo preguntaré y ¿sabe lo que le voy a responder? Trabajando, que eso es lo que hace todos los días este Gobierno. Y eso es lo que el Gobierno anterior o no sabía, que también puede ser, o no quería hacer. O no sabía o no quería hacer. Nosotros lo que tenemos muy claro desde un primer momento es qué es lo que queremos hacer. Desde un primer momento tenemos muy claro dónde queremos situar a nuestra región. Desde un primer momento tenemos muy claro verla crecer económicamente, que sea un lugar en el que la población se pueda quedar, donde se desarrollen oportunidades profesionales y donde todos podamos tener nuestra familia. Eso es lo que queremos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Trabajando. Es lo que llevamos haciendo, algunos desde los 17 años, trabajando día a día, sin parar y sin un minuto de descanso. También puede ser, yo no conozco sus vidas, también puede ser. Proceso de estabilización, reglado, regulado y finalizado, repito, señor Vergeles, el día 31 de diciembre del año 2024. ¿Acabado absolutamente el problema? ¿Terminado absolutamente el problema? Ojalá, pero mire a los tribunales. ¿Cree usted que esto ya está claro? El Tribunal Supremo por lo menos no, quizás usted sí. Quizás tiene esa vena jurídica que saca y sabe ya absolutamente cómo se va a solucionar, pero no lo sabe ni el Tribunal Supremo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se tiene que pronunciar y el legislador estatal tiene que finalmente coger este asunto porque le compete y resolverlo. No dejar una vez más a las comunidades autónomas un problema para que sean ellas las que lo solucionen. ¿Por qué? Por irresponsabilidad absoluta del Gobierno estatal. Irresponsabilidad total. Este problema es un problema estatal, es un problema de Estado, que se aplica a todos los niveles y que necesita de esa actuación del Estado para ser resuelto, señor Vergeles. ¿Qué vamos a hacerlo nosotros sin tener la posibilidad de solventarlo y con esa jurisprudencia imprecisa y diferente en los distintos tribunales? Pidamos precisión, rigor y actuaremos sin duda para favorecer esas condiciones del empleo público en nuestra región. ¿Qué es lo que va a hacer este Gobierno? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en el ámbito de la función pública? Si es que hemos hecho mucho más que ustedes en los últimos años y lo hemos hecho en 10 meses.
que la estamos revisando, una revisión completa, integral de la función pública. Y lo hemos hecho ¿cómo? Desde la perspectiva jurídica, con un grupo de expertos que van a examinar la normativa vigente en materia de función pública, que están trabajando ya en ello, que van a intentar solucionar los problemas básicos que existen aquí, existen en el resto de administraciones. Estamos trabajando ya en ello y estamos trabajando también de la mano de los que saben, a los que queremos escuchar. Para este Gobierno es muy importante la escucha de todos los colectivos y que los colectivos se encuentren representados en los lugares legalmente habilitados al efecto. Para este Gobierno es muy importante el diálogo social, es muy importante la concertación social, es muy importante la toma de decisiones en los lugares habilitados al efecto. ¿Qué le pasaba a la Mesa General de Negociación? ¿Por qué no la querían constituir? Que las elecciones sindicales fueron el día 1 de diciembre del año 2022 y cuando hemos llegado, sorpresa, otra cosa que no habían hecho, otra cosa que no habían realizado. ¿Quién ha constituido la Mesa General de Negociación? ¿Qué Gobierno la ha constituido? La hemos constituido nosotros. Y dentro de esa Mesa General de Negociación se puede hablar, y se puede hablar mucho más. Esa parte de ruegos y preguntas se recupera para que puedan tomar la palabra aquí y en cualquier otro foro. Porque este Gobierno escucha, porque sin escuchar no detectamos los problemas. Sin escuchar no nos conectamos con la realidad. Problemas, miles. En todos los ámbitos, eso es lo que hacemos todos los días, afrontar los problemas, resolverlos. ¿Cómo? Con lo único que este Gobierno sabe hacer, escuchando, teniendo al lado a los que saben en cada una de las materias y trabajando mucho. Ojalá que ustedes pudieran decir lo mismo. Les esperamos para cualquier aportación, para cualquier contribución, porque gobernando no lo hacían. Gracias. Gracias, señora consejera.